Coral Cardenal. Esta es de las preguntas filosóficas absurdas, pero vamos a darle un toque porque tiene algo que ver con una paradoja de un barco. Dice Coral Cardenal: si la materia con la que está hecho nuestro cuerpo es reemplazada cada cierto tiempo, ¿cree que nosotros y nuestra conciencia seguimos siendo los mismos? A ver, esta es la historia. La historia era la siguiente: si tú tienes un barco y conforme se va desgastando tablones y vigas y componentes del barco, de los cuales no sé nada, porque no sé nada de fabricación de naves a vela o a remo, los vas sustituyendo. Es el barco de Pepe. Los vas cambiando. Cuando los vayas cambiando, todo sigue siendo el barco de Pepe. Y esto como que parece que tenía desveladísimos a los filósofos todo el tiempo, ¿no? Durante muchos años. Mi pregunta es, ¿sigue funcionando igual? Sí. ¿Sigue siendo de Pepe? Sí. Pues sí, sigue siendo el barco de Pepe, ¿no? Aunque hayas cambiado todos sus componentes, es como si lo fabricaras la primera vez, pero la función y la propiedad para la que fue construido la primera vez, pues vale igual cuando fue construido para la segunda vez sobre el mismo modelo, ¿no? ¿Qué problema hay? Es el barco de Pepe. Pero es que ya le cambiamos mucha madera. Ya, pero es el barco de Pepe, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con la materia con la que se ha hecho nuestro cuerpo. Si se reemplaza, no sé cada cuánto tiempo se reemplace, ni si se reemplace la totalidad, que tampoco es así. Como nuestras neuronas no se reemplazan en su totalidad en ningún momento, pero la conciencia es un continuo. Obviamente evolucionamos, obviamente cambiamos, y no solamente cambiamos debido a la materia con la que se ha hecho nuestro cuerpo, pero si somos la misma persona, si tenemos las mismas memorias, si tenemos la misma vivencia experiencial, madre mía, no sé ni siquiera si existe la palabra, y si la gente a nuestro alrededor nos reconoce como nosotros mismos, pues sí, somos los mismos, con la evolución natural que se tiene al paso de los años. Envejecemos, aprendemos, reconsideramos, replanteamos cosas. Nada de la existencia humana es algo estático, es un continuo, y cuando lo ves como un continuo, todas las alteraciones que pueda tener siguen siendo de la misma persona. Si no tendrías que definir, y esto sería interesantísimo, en qué momento dejas de ser la persona que eras para convertirte en una persona nueva, y no es raro que seas una persona tan parecida como la anterior si no eres la misma. Sí. Quizás esto que yo no puedo resolver, pero que me parece también bastante sencillo, un filósofo pueda sin duda alguna hacer lo imposible de resolver y complicarlo muchísimo, y francamente yo pues estaré de acuerdo con él. ¿Por qué no?